en nuestras vidas, cómo funciona en las vidas de aquellos que creen. Y estamos en el capítulo 12, puesto que ya el apóstol Pablo nos ha expuesto qué es el Evangelio, de dónde viene, cuál es su propósito, y nos ha expuesto también que todo es de gracia y todo es para la gloria de Dios. Ahora dice, así que los que somos creyentes, ¿qué deberíamos hacer? Capítulo 12, versículos 1 al 6. 1 al 6. Bueno, vamos a dejarlo en el 1. Sí, el 1 al 6. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y ya va a seguir más, pero vamos a dejar ahí. El Evangelio transforma a las personas y el Evangelio transforma las relaciones con las personas. ¿Lo ves? El Evangelio te cambia a ti y cambia la relación que hay, la manera en que nos relacionamos con otras personas. Por eso el Evangelio funciona. El Evangelio nos une al Señor y hace que nos podamos entregar a Él en sacrificio vivo y santo y agradable. Hace que podamos tener comunión con Él, hace que tengamos perdón, que tengamos paz, que tengamos seguridad, hace que disfrutemos de toda la gracia de Dios, de las abundantes bendiciones de Dios, del Espíritu Santo transformándonos. El Espíritu Santo nos da todo lo que podamos anhelar y necesitar, pero eso es el comienzo solo. Porque una vez que el Evangelio te transforma por el poder del Espíritu Santo, no te deja ahí, sino que va a renovar tu mente también, y después va a cambiar tu relación con tu esposa, con tu compañero de trabajo, con tu vecino. Va a cambiar también tu relación con tu enemigo. Va a cambiar también tu relación con aquel que no puedes tragar, que se te queda aquí, que no baja. También, porque el Evangelio lo cambia todo, porque el Evangelio nos lleva una y otra vez a la cruz y nos lleva una y otra vez a Cristo. Y es por eso que el Evangelio funciona, si lo aplicas, claro. Porque el Evangelio es como la medicina, si no te la tomas correctamente no te va a hacer efecto. Entonces tienes que conocer la medicina y tienes que aplicarla correctamente. Y la manera de aplicar el Evangelio es por la fe. Si tú no te apropias del Evangelio, si no te comes el Evangelio, si no te aplicas el Evangelio a tu propio corazón, no va a funcionar nada. Ni tu relación con Dios va a funcionar, ni tu relación con los demás tampoco va a funcionar. Tu relación contigo mismo irá fatal, porque no vas a tener ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni bondad, ni amor, ni mansedumbre, ni templanza, nada. Nada va a funcionar si no tienes el Evangelio. Así que empecemos por ahí. Pero Pablo dice, mira qué maravilloso el Evangelio. Ahora, disfrútalo. Ahora que lo tienes, úsalo. Ahora que lo tienes, aplícalo. ¿Cómo? Pues en la vida con Dios, en ti mismo, renovando tu mente, y también en la iglesia, cuando todos tenemos que participar. Y después nos va a decir cómo tenemos que relacionarnos con los enemigos, con los que tienen autoridad, con todas las personas que nos podamos relacionar después. Y va a ser tan práctico lo que vamos a ir viendo en el capítulo 12 de Romanos, porque Pablo nos va a estar explicando allí cómo se aplica el Evangelio según la necesidad. ¿Sabes una cosa? El Evangelio es como una caja de herramientas. Hay todas las herramientas, pero no todas valen para lo mismo. Eso me ha ocurrido esa ilustración porque he visto por aquí unos alicates. ¿Dónde están los alicates?
Pues están por ahí. Se los llevó Lorenzo. Bueno, es que Lorenzo va coleccionando herramientas. Pero mira, cuando tú vas al taller de los coches, tú ves que hay un carrito ahí con un montón de herramientas. Y todas son necesarias. Pero según para qué cosa, tú tienes que coger la herramienta y aplicarla a lo que vas a hacer. Para reparar el coche, para cambiar las ruedas, es diferente cosa. Si vas a desmontar el radiador, o vas a desmontar el ventilador del coche, o vas a quitar una rueda, o cambiar un amortiguador, cada llave tiene su propia utilidad. Y entonces el Evangelio es la caja de herramientas de Dios. Tú tienes que aplicar y coger la parte del Evangelio que se aplica a esa situación para que tú puedas llevarlo a cabo. Como los albañiles utilizan el palustre para una cosa, la piqueta para otro, el pico, que es mejor que enchufarlo para que no tal. Cada herramienta tiene su utilidad y el Evangelio es todo lo que tú necesitas cuando lo aplicas bien. Así que Dios nos ha dado todas las herramientas. Y ahora Pablo dice, puesto que Dios ha hecho algo tan grande contigo, preséntate tú a Él como un sacrificio vivo, entrega tu ser, tu cuerpo, tu alma, todo lo que tú tienes. Ese es el verdadero culto a Dios. La entrega de todo lo que somos. Y después dice, que lo vimos el otro día, renueva tu mente y transfórmate por la renovación de tu entendimiento. No estés pensando en la mentalidad vieja del pecado, hacer la misma rutina del pecado de antes. Renuévate, saca los muebles viejos, tíralos a la basura de una vez, trae los muebles nuevos de Dios, echa fuera el ropero viejo, la ropa vieja, llévalo al contenedor, no vale ni para reciclaje, quémalo y toma las herramientas, o mejor dicho, lo nuevo de Dios, la renovación de tu mente. Y eso tiene que estar en nosotros, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Pero ahora Pablo se pone bien serio y solemne ahora. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más todavía. Porque ahora dice que para servir al Señor, no solamente tú tienes que tener una buena comunión con Dios y entregarte a Él en cuerpo y alma. No solamente tienes que renovarte tú y no dejar que el mundo te dé forma o te deforme. Porque si el mundo te da forma, te deforma. ¿A que sí? No os conforméis a este siglo. Renovaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, lo bueno, lo agradable, perfecto, la voluntad de Dios, lo mejor para ti. Y ahora que tienes eso, cuida tu corazón para ser un hombre humilde, una mujer humilde. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ahora Pablo está dando una exhortación práctica a cómo debemos funcionar como iglesia. Primero ha estado hablando de cómo debemos relacionarnos con Dios como individuos. Tú personalmente, tú creyente, entrégate a Dios, ofrécete a Dios como sacrificio vivo, renueva tu mente. Pero ahora que tenemos que funcionar como cristianos, ¿cómo lo hacemos? Primero, vigila tu corazón. Vigila tu corazón. Porque ahora dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada. Y Pablo habla así porque él es un apóstol del Señor y es un apóstol por la gracia de Dios. No es que Pablo aprobó un examen y le dieron el grado de apóstol. No es que Pablo tenía unos amigos apóstoles y nombraron a él apóstol. Pablo fue nombrado apóstol por Dios mismo. Y él se asombra de esa gracia. Porque dice, ya oísteis antes de mi conducta en el judaísmo que yo perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, pero el Señor tuvo misericordia de mí, fue por su gracia que me salvó. Y cuando explica su testimonio, su vida, mira lo que dice en Timoteo, hablando de cómo el Señor llegó a él, cómo él le salvó, y dice de una manera tan asombrosa para nosotros todavía, porque aún nos asombra. Capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 12. Doy gracias a que me fortaleció en Cristo Jesús, a nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia. Y dice el versículo 14, pero por la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, yo voy a exhortaros ahora, y tengo la autoridad de Dios, pero una autoridad que me viene dada de la gracia. Y la palabra gracia, ¿qué quiere decir?
el regalo que se le hace a un enemigo. El favor que se le hace a quien nunca lo mereció, a quien nunca lo ganó. Por eso se llama gracia, no recompensa, no paga, no salario, sino gracia. Entonces Pablo está diciendo aquí, y también lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo ha sido Él, no ha sido yo, ha sido su gracia en mí. Y he trabajado mucho, quizá más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo nunca pierde de vista que él todo lo que tiene es por la gracia de Dios, que él no ha aportado ni un céntimo a la salvación, por decirlo de alguna manera. Que todo ha sido por el amor y la fe que le fue dada en Cristo Jesús. Y él mismo, cuando habla de él, dice: fui recibido misericordia, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: ¿cómo vamos a funcionar correctamente los cristianos cuando nunca olvidemos de dónde hemos venido? Que hemos venido de la gracia de Dios. Quizá habrás oído aquella historia de un rey que llegó a ser rey sin tener que serlo, pero por diversas circunstancias llegó a ser el rey. Y tenía una habitación especial donde solamente él podía entrar. Y había dado instrucciones para decir: en esa habitación no quiero que nadie jamás entre, solamente voy a entrar yo. Y un día su esposa le dice: oye, ¿por qué tienes una habitación secreta? ¿Qué guardas ahí? Tú sabes que las mujeres siempre quieren saberlo todo, lo de los hombres. Entonces, ella ¿qué tienes ahí en esa habitación secreta y especial? No, no te preocupes, no hay nada malo, tú tranquila. No, pero yo quiero saber qué es. Y un día ella consiguió la llave y al fin abrió la habitación secreta del rey, y la sorpresa fue lo que había allí. ¿Qué había allí? Pues había el zurrón de un pastor. ¿Sabes lo que es un zurrón? La mochila que llevan los pastores, el bastón, unas botas viejas de caminar por el campo. Y entonces lo entendió. Y habló con su marido: pues ya sé lo que tienes ahí. Ah, sí, ya no podías esperar, ¿no? Sí, ya lo sé. ¿Por qué tienes eso ahí? Y él decía: cuando soy tentado a ponerme orgulloso por mi cargo de rey, voy al cuarto, abro la puerta, cierro y me quedo mirando de dónde he venido yo. Yo soy un pastor del campo y ahora soy el rey. Nunca tengo que olvidar de dónde vengo. Y así, si quieres un antídoto para el orgullo, recuerda la gracia de Dios. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Venimos del infierno. Venimos del pecado, venimos de la degeneración, venimos de la incredulidad, venimos del orgullo, venimos del egoísmo, venimos de todo lo sucio y vil, de ser desobedientes a Dios, de ser rebeldes contra Dios, de ser egoístas, de ser envidiosos y codiciosos. De ahí venimos, y la gracia de Dios nos salvó. Así que ahora, dice Pablo, por la gracia que me es dada, voy a decir a todos vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí exageradamente. Es curioso esto, que aunque hay personas que tienen complejo de inferioridad, menos, pero a veces el complejo de inferioridad esconde un complejo de superioridad. Voy a ser el que menos me considere para ser el protagonista. Voy a ser el que más bajo caiga o más bajo aparezca, para que todos se fijen en mí, en cuán humilde soy. Pero el apóstol Pablo dice: que cada uno piense de sí con cordura, que no piense más de lo que debe pensar, porque el gran problema que tenemos nosotros se llama orgullo. El diablo lo hizo muy bien, es muy granuja, el Señor le reprenda por ello. Pero el diablo le dijo: con que Dios os ha dicho, y seréis como Dios. ¿Te vas a conformar con ser una simple criatura aquí obedeciendo? Venga, puedes ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces el orgullo de Adán y de Eva: ¿podemos ser como Dios? Ah, mira, eso no lo sabemos nosotros. Vaya, nos está engañando Dios. Nos está diciendo que hay más cosas que podemos tener y Él nos la da. Pues fíjate que el orgullo siempre está en nosotros.
Siempre queremos ser más importantes que los demás, siempre queremos que se fijen en nosotros, siempre queremos estar por encima de otros, si no de todos, pero por lo menos de algún otro. Y es por esto que Pablo dice aquí, cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y eso por qué? Porque, número uno, el más grande de todos fue el siervo más humilde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Despiértate, que estás aquí. ¡Hola! ¿Quién fue el más grande siervo de todos? El más grande, Señor, ¿no? ¿No cogió él el lebrillo? ¿Sí o no? ¿No cogió él la toalla? ¿Sí o no? ¿No lavó los pies de sus discípulos? ¿No se hizo él, no se humilló hasta lo sumo? Y cuando Pedro le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo que no, Pedro? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, lávame los pies y la cabeza y lo que haga falta. Pero Jesús le dice, no, ya estás limpio, solamente los pies. Pero yo os he hecho esto, Juan capítulo 12, después lo puedes leer en tu casa. Vosotros me decís que soy maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Yo soy el maestro y el Señor, soy el más alto entre vosotros. Y ahora yo soy el más humilde. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Pablo nunca pudo olvidar eso, él sabía eso, sabía que el Rey de la Gloria, que el Señor de los cielos, que el Creador, que aquel delante del cual todos los ángeles adoran, vino para ser nuestro siervo. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y si tú eres creyente, tú tienes que imitar a tu maestro, lavando los pies de otros, aunque le huelan mal. Y haciendo el trabajo más humilde, porque eso fue lo que hizo el Señor primero. Y cuando discutían entre ellos, ¿quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser entre nosotros el jefe? Jesús les dice, sí, puso un niño ahí. El que quiera ser entre vosotros el más grande, que sea el más pequeño. Entre las naciones los que mandan, los importantes tienen muchos siervos. Y cuanto más siervos tienen, más importantes son. Pero entre vosotros no será así, sino que quiera ser el mayor, será el mayor de ¿qué? El mayor de los siervos, el más pequeño de los siervos. Porque la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces revestidos de humildad. Y dice que los jóvenes se sujetan a los ancianos se sujetan a los pastores, y los pastores se sujeten a Cristo, y la esposa se sujete a su marido, y el marido se sujete a Cristo. Todos tenemos que estar en sujeción y humildemente bajo el imperio de Dios, porque Cristo nos enseñó que Él estaba por debajo del Padre, aunque es igual al Padre, pero Él se humilló y Él fue nuestro siervo. Y entonces dice Pablo, muy bien, ustedes son cristianos, ¿no? Hagan como Cristo. Sirvan como Él. Y ahora, dice aquí, a cada cual que está entre vosotros, todos y cada uno de ellos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y la palabra del Señor dice que en Gálatas, que, bueno, da igual, lo voy a citar de memoria para ir más rápido. Él dice que aquel que se cree que es algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros creemos que somos tan importantes. No somos tan importantes. Y hay una manera de poner a prueba nuestro servicio a Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mira, tú sabes que en la iglesia de Corinto había un concurso de Operación Triunfo, pero evangélica, ¿sabes? Operación Triunfo, a ver quién va a triunfar en la iglesia, quién tiene los dones más espectaculares, quién sigue al maestro más elocuente, que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Cefas. Y
Y entre ellos había una discusión: ¿cuál es el mejor predicador? ¿Cuál es el mejor profeta? ¿Cuál es el mejor apóstol? No, Pablo no, Apolos sí, Cefas fue el primero, a ver el otro tal, ¿quién va a ser? Y entonces había entre ellos operación triunfo, y entonces a ver, emitan sus votos, mándenle el SMS, a ver quién va a ganar. Y el apóstol Pablo dice que todo eso es sabiduría del mundo. Que todo eso tiene que ver con cómo funciona el mundo, no cómo funciona la iglesia de Dios. Y dice aquí: no juzguéis diciendo este es mejor que el otro es mejor. Vosotros no tenéis que juzgar nada de eso, porque solo Dios lo hará saber en el día final, cuando los secretos del corazón se vean. Esto es muy inquietante, lo de los secretos del corazón. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes ver a un hermano que está haciendo un favor a otro y tú le dices: ¡ah, qué buena obra está haciendo este hermano! Y tú puedes ver a alguien que predica: ¡oh, qué gran predicador es! Y tú puedes ver a otro que da generosamente para ayudar: ¡oh, mira qué generoso es! Y tú puedes ver a otro que evangeliza: ¡oh, qué gran evangelista es! Y tú puedes ver a otro que sirve en otras muchas cosas: ¡mira qué humilde es! Pero tú, ¿qué sabes lo que hay en su corazón? Tú no lo sabes. ¿O sí? Gracias a Dios que no. ¿Tú qué sabes por qué lo hace y cómo lo hace? ¿Lo hace para el Señor o para los hombres? Porque mira, cuando des limosna, no sepa a un pobre, no sepa a tu derecha lo que hace tu izquierda, para que tu Padre que te ve los que te recompense. No toques la trompeta. No. Cuando ores, vete a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. No te pongas a orar para exhibirte. Y cuando ayunes, lava tu cara, que nadie sepa que estás ayunando. No digas: hermano, que estoy ayunando, cuidado. Ayuna delante de tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. Porque Dios no va a juzgar lo que tú haces, sino cómo lo haces. Esto lo tuve que aprender yo con una lección que me dio un hombre de Dios en una ocasión. Cuando estaba estudiando en el seminario, me fui un verano a ayudar a evangelizar en un pueblo. Y nos pusimos varios a predicar al aire libre en el parque. Estaba la gente pasando por allí y nos subimos en un banco y empezamos a predicar allí. Y allí pasaba de todo, nos decían de todo. Pero allí predicábamos allí. Y yo me puse a predicar allí. Pero me puse a predicar con un enfado, porque veía a la gente que se reía, veía a la gente que pasaban de todo, y yo estaba predicando allí, vamos, como si el fuego del infierno fuera a abrirse para que esos hombres fueran consumidos. Pero predicaba yo allí el Evangelio. Cuando acabo de predicar, vamos a comer, y después de comer dice este hermano: ven acá, Frank, que debo decirte algo. Uy, muy serio. Dice: mira, cuando prediques, predica con amor, no con ira. Solo me dijo eso y ya me dejó descuanjeringado. Tú dices: mira ese hombre, cuánto celo tiene, que predica el Evangelio en el parque y predica. Sí, pero él detectaba que yo lo hacía con ira. Yo no lo hacía por amor a esas personas. Y Dios me juzga a mí por qué hago las cosas, no solo si las hago bien o mal. Tú y yo podemos ver que alguien toca el piano, que alguien limpia la iglesia, que alguien predica, que alguien ora, que alguien ofrenda, que alguien ayuda, que alguien va a visitar a un enfermo, que alguien hace... Tú puedes ver las obras, pero ¿qué sabes tú lo que hay en el corazón? ¿Qué sabes tú si lo hace como para el Señor o para los hombres o para sí mismos? Y por eso dice Pablo: no te juzgues tú, no digas tú que Apolos es mejor o el otro es mejor. ¿Tú qué sabes? Dios manifestará las intenciones del corazón y cada uno recibirá su recompensa. ¿De quién? Del Señor. Tú no tienes que estar dando recompensas. Y ahora en Operación Triunfo, aquí ha ganado el super predicador. Póngale la medalla, un aplauso. No. Y entonces muchos dicen: oye, que ha venido el superpredicador, supercalifragilístico espiralidoso, que ha llegado de no sé dónde. Él es muy famoso. Vamos para allá todos ahí, que es muy famoso. ¿Tú qué sabes? Y Pablo dice: os he puesto el ejemplo de Apolos y de mí para que no penséis así.
porque dice, todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. Dice el versículo 7, 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos es de gracia. La palabra don quiere decir regalo, no recompensa. Y sabes una cosa, quien da los dones, los da el Señor. Y si no te gustan los dones que tienes, se les reclamas a Él. Capítulo 12 de 1 Corintios dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es quien hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Y ahora dice el capítulo, igual, un poquito más adelante, versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A ver, si yo me entero, Dios da dones a su iglesia como Él quiere, no como tú quieres. Lo pillas, ¿verdad? ¿A qué hablo claro? Es que soy manchego. Hay quienes piensan que los dones son una recompensa que Dios te da por ser buena persona. Una recompensa que Dios te da porque has alcanzado un nivel espiritual muy alto. Y quienes piensan así no se ajustan a las Escrituras. Porque los corintios tenían muchos dones y eran carnívoros, porque se comían unos a otros. Carnales, porque andaban según la carne y no según el Espíritu. Y por eso Pablo dice, hermanos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe para trasladar los montes al mar, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo como mártir para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Es posible tener dones espirituales, es posible ser el más generoso, es posible morir como un mártir cristiano, es posible hacer todo eso y no ser nada, porque no hacerlo por amor. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto más alto de sí, sino que según el don que lo ha dado, ejérzalo con la medida de fe, ejérzalo con lo que Dios te ha dado, trabaja, con lo que Dios te ha dado, sírvele. ¿Te acuerdas de ese hombre, de ese dueño que se fue de viaje y cogió a sus siervos? A uno le dio 10 talentos, un montón de dinero. A otro le dio 5 talentos, otro montón de dinero. Y a otro le dio 1 talento. Y le dice, yo me voy, aquí tenéis el dinero, negociad con mi dinero porque sois mis siervos, y ya voy a volver yo y luego ya os pediré cuentas. Muy bien, volvió después el dueño, y el que tenía 10 talentos dijo, Señor, me diste 10 talentos, aquí he ganado otros 10. ¡Wow! Una rentabilidad buenísima, un buen negociante. Estupendo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que le habían dado 5 talentos. Y él dice, Señor, tú me diste 5, aquí tienes otros 5 más, gané para ti. ¡Oh, estupendo! Bien, la misma recompensa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, bien hecho, buen siervo y fiel. Y ahora vino el que se le dio 1 talento y dijo, bueno, Señor, yo sé que tú eres un exigente, eres duro y siembras donde no, o sea, cosechas donde no sembraste. Y tuve miedo y cogí mi talento, lo enterré en la tierra. Aquí tiene usted lo que es suyo. Siervo malo y negligente. ¿No podías haber dado mi dinero por lo menos al banco para que me hubieran dado por lo menos los intereses? Atadle de pies y manos y echarle fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Y el talento ese se lo dais al que ganó 10. Esa parábola quiere decir que Dios te da un talento, un don para servir, te puede dar 10, pero tú tienes que ser fiel y hacerlo bien para Él, aunque sea poco. Y algunos dicen, mira, yo es que no sé predicar, ¿y qué puedo hacer? Yo cuando canto me salen un montón de gallos, gallinas, murciélagos, de todo me sale por la boca. No sé cantar, no sé predicar, soy tímido para evangelizar. Lo mejor que yo puedo hacer es, me siento en la iglesia tranquilito, una telaraña por aquí de no moverme, y ahí estoy. Porque claro, Dios conmigo, a mí no me ha dado Dios lo que le ha dado a este hermano, que mira lo que hace. A mí no me ha dado Dios esa pasión y esa cosa. A mí me han dado menos. Y como me han dado menos, pues entonces yo tranquilo ahí. Mira, el apóstol Pablo dice, cada uno, según la gracia que ha recibido cada uno. Si tú eres un creyente, Dios te ha dado por lo menos un don. Y los dones, luego veremos cuáles son. Hay dones de servicio práctico, hay dones de la palabra también, hay otro tipo de dones, ya lo veremos. Pero al menos Dios te ha dado un don. Y como me han dado ese don, exijo que todos lo reconozcan aquí, ¿eh? ¡No! Vigila tu corazón. Sé humilde. No tengas más autoconcepto de sí. Entonces ahora, dice el apóstol Pablo que por la gracia que le ha sido dada, que pensemos de nosotros con cordura. Dios te da un don y te da una medida de fe para trabajar con él. Y mira, en Primera de Pedro se nos explica cómo funcionan los dones. Ya sabemos que los dones están engrasados con el aceite del amor. Si no, es como un motor sin aceite, se gripa. ¿Vale? Pero, ¿cómo se deben ejercer los dones? Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, o sea, tú también, según el don que he recibido, no sé cuál es mi don, pregúntale al Señor y sirve hasta que veas cuál es. Cada uno, según el don que he recibido, ministrelo a otros, sirve a otras personas, de la iglesia o fuera de la iglesia, no importa, sirve con los dones que Dios te ha dado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia no es un ejército de predicadores. La iglesia es un cuerpo. Y hay distintos dones, según las cualidades de cada uno. Y ahora dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, cuando alguien dirige el culto, cuando alguien predica la palabra, cuando alguien enseña a otros, discipula a otros, en la iglesia, en su casa, donde sea, hazlo conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que oyes por ahí, sino a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí. Porque leyendas, cuentos y mitos y esas cosas no. La palabra. Solo eso. Hazlo conforme a la palabra. Y luego dice, si alguno ministra, es decir, haz el bien a otros, hazlo conforme al poder que Dios da. No a la palanca, sino al poder de Dios. Dios tiene poder, no hace falta que tú le eches una mano a Dios, ¿sabes? Si Dios te ha dado un don, tú ejércelo y Dios lo hace. Él lo hace, no hace falta que le eches tú una mano. Como Sara, que dijo, mira, es que no viene el bebé, Abraham, cásate con la sierva y así le echamos una mano a Dios, porque que Dios parece que no tiene poder. No, eso no funciona así. Tú ministra conforme al poder que Dios da, habla conforme a la palabra de Dios y luego dice, ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mira, esto es sencillo. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno sirve con el poder, con la gracia que Dios te da para hacerlo, haciendo obras de misericordia, enseñando a otros, evangelizando a otros, sirviendo a otros, ayudando a otros, en los dones que Dios te haya podido dar, lo que Dios abre delante de ti,
hazlo conforme a su palabra, hazlo conforme a su poder. ¿Para qué? Para que todos en la iglesia digan, ¡qué bonito! ¡Ah, qué bien! ¡No! Para que en todo la gracia de Dios se vea y la gloria de Dios brille. Para que tú desaparezcas y Cristo aparezca. Para que Él sea reflejado en tu vida. Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. El propósito de los dones, el propósito de ser nosotros humildes, es para que Cristo aparezca. No para que aparezcas tú. Hermanos, la lucha que tenemos que tener cada día los cristianos es, Señor, yo quiero desaparecer, quiero que tú seas reflejado en mí. Y si yo sirvo en la iglesia moviendo esta silla, lo quiero hacer por amor a ti, Señor, porque a Cristo, Señor, sirvo. Aunque los cansinos de siempre se quejen porque están mal colocados, da igual. Y si alguno dirige, si alguno sirve, si alguno predica, si alguno ora, todo eso tiene que ser hecho para la gloria de Dios, según el poder que Dios nos da, según la gracia que Dios nos da, porque si no, cuando llegue el último día y los secretos del corazón se abran, cuando llegue el último día y el Señor revele por qué tú y yo hemos hecho las cosas, nos podemos llevar que en vez de tener oro, plata y piedras preciosas, presentemos al Señor madera, heno y hojarasca, se queme todo en el fuego de Dios y seamos salvos así como por fuego. Porque no es lo mismo venir ante el Señor en el día final, cuando Él regrese o vayamos a Él, y que diga al Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que se nos sea dada amplia y generosa entrada en el reino del Padre, a que se nos diga, ah, ¿eres tú? Anda, pasa por la puerta esta no, por la gatera. Te voy a dejar pasar a mi reino porque te salvé por mi gracia, pero ¿qué has hecho? ¿Qué traes? ¿Madera, heno y hojarasca? Pasa por ahí. Que me da hasta vergüenza de ti. Y ese recibimiento no es por cuántas cosas yo hago, sino por qué y cómo las hago. Y más que nada, ¿para quién las hago? ¿Para quién? Y Jesús esto lo cuenta tantas veces. No hagáis como ellos, que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hagáis como ellos, que están buscando el favor de otros, el aplauso de otros, el que otros se beneficien. Y es por esto que cuando hay personas que tienen que servir en un lugar humilde, en un lugar donde nadie te ve, ahí se pone a prueba para quién haces tú las cosas. Recuerdo que cuando yo sentí el llamado para ser predicador, fui a hablar con el pastor. Mire que yo tengo un llamado para servir, yo he estado luchando, pero yo creo que lo tengo y tal. Ah, muy bien. Vente por aquí que te voy a enseñar para cómo preparar un mensaje, cómo predicar. Vas a venir conmigo para ayudarme y tal. Y después de un tiempo de estar con él, va y me dice, bueno, Fran, ha llegado el momento en que vas a predicar por primera vez. Y yo, la catedral de Valdepeñas, allí todos mirándome, allí, bueno, allí, ¿y qué van a pensar mi primo, y tal y cual? Mis padres tan orgullosos, mi abuela tan orgullosa, porque está allí su nieto predicando y tal, toda mi familia tan contentos. Por fin voy a poder predicar allí. Yo, no me digas, sí, voy a predicar, sí. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser este domingo, un domingo por la tarde, que es el number one, el culto principal de la iglesia. Vale, muy bien. Sí, prepárate, coge la moto, que vas a ir a Cózar. ¿A Cózar? Sí. Es un punto de misión, hay unos hermanos allí muy buenos allí. Una señora que se llama Vicenta, que está ciega, la pobre. Su hermano también, que está también ciego. Y otra persona más que van, cuando hay un avivamiento se juntan 4. Y coge la moto, Fran, vete allí y háblales del Señor a esas personas.
¡Wow! Gracias a Dios por ello. Amén. ¿Qué lección aprendí? ¿Qué lección? Y ahora, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien y tal. Me imagino que llamaría, oye, ¿cómo se portó el cansino este? Bien, bien. Entonces, bien. Bueno, ahora vente conmigo que vas a predicar. Y era visitar a alguien, abrir la Biblia ahí con la mesa camilla. Háblales. Dales la palabra. Pero no es a quién ni a cuántos, sino es para quién. Es para Él. Y nos olvidamos de que Jesús caminó mucho tiempo para hablar con una mujer, la samaritana. Una mujer. Y es por eso que Pablo dice, primero, antes de pensar en servir, piensa en mantenerte humilde y tener un corazón correcto para Dios. Y las demás cosas ya el Señor las pondrá después. Pero prepara tu corazón y procura tener un corazón parecido al de Cristo. Humilde. Y aprende a callarte. Aprende a estar sentado. Aprende a escuchar. Aprende a servir en lo poco. Y dice el Señor que en lo demás te va a poner. Todo es por su misericordia. Vamos a cantar una alabanza que habla de la misericordia del Señor, que es más grande que ninguna cosa. Todo ha sido por su